es de justicia. Muy buenos días con todas y con todos ustedes, estimados televidentes. Bienvenidos a su programa Es de Justicia. Durante los últimos días he tenido la oportunidad de compartir con ciudadanos de diferentes provincias y noté en algunos de ellos un poco de desesperanza. Recordemos que mientras hay vida, hay esperanzas. Les envío buenas vibras a través de mi abrazo rompecostillas, lleno de optimismo y fe. El tema que hoy analizaremos en nuestro conversatorio ha sido solicitado por una madre televidente preocupada por la violencia psicológica y a veces hasta física que sufren sus hijos en las escuelas. Quiere saber si existe alguna norma constitucional o legal que proteja a su hijo de esta conducta que puede producir un daño inminente en nuestros niños. Hoy daremos respuestas a esa y otras interrogantes de mucho interés para toda la sociedad. Pamela, qué elegante. Buenos días. Buenos días, Jimmy. Buenos días, queridos amigos. Qué tema tan doloroso pero real que se vive en las escuelas de todo el mundo. Y las ecuatorianas no son una excepción. Resulta vital que los padres y madres estemos atentos de lo que pasa día a día en la unidad educativa de nuestros hijos para poder a tiempo detectar, detener y solucionar esta problemática que, como muy bien lo anotaste, Jimmy, no solo es catalogada como violencia verbal y psicológica, sino que a veces llega a lo físico. Así es, Pamela. En la actualidad existen disposiciones establecidas en la Constitución y en las leyes de educación, comunicación y el Código de la Niñez y Adolescencia que pueden ser aplicadas ante esta situación de acoso escolar y permitiría poner un alto a la grave situación que muchos niños ecuatorianos sufren. Ustedes coinciden conmigo de lo interesante y necesario que es conocer ese tema y que hoy lo vamos a analizar en nuestro conversatorio. Por lo que no se despegue de su televisión, que ya regresamos con más de Es de Justicia. Al regresar, 6 de cada 10 estudiantes enfrentan algún tipo de situación de violencia en los planteles. es de justicia. Estamos de regreso con ustedes en Es de Justicia para iniciar el diálogo sobre el bullying o acoso escolar, situación que es entendida como violencia psicológica, verbal y o física intencional producida entre estudiantes de forma reiterada a lo largo de un periodo o tiempo determinado y que implica un desequilibrio de poder o fuerza. En el Ecuador, según datos recogidos por nuestro equipo de producción, 6 de cada 10 estudiantes enfrentan algún tipo de situación de violencia en los planteles. Es decir, el 60% de los estudiantes están siendo objeto de algún tipo de violencia por sus compañeros de aula y 2 de cada 10 estudiantes sufren acoso escolar, con episodios de violencia reiterativos de unas 3 veces al mes por lo menos. Pamela, estas cifras son alarmantes y son cifras producto de un estudio serio recogido en un informe. Así es, Jimmy. Las cifras pertenecen al informe Niñez y Adolescencia desde la Intergeneracionalidad, que fue presentado en el 2016 y que recoge los resultados de la encuesta realizada en el 2015. Tiene el aval del INEC, Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, y fue trabajada por 7 organizaciones que se dedican a este campo.
Una de ellas, UNICEF. El organismo ejecutor fue el Observatorio Social del Ecuador. Y otro dato muy importante de destacar es que el acoso escolar no distingue ni etnia, ni condición social, ni edad. Esta acción está más concentrada en los establecimientos privados. Y es doloroso el reconocer entonces que existe una crisis social de valores en nuestros estudiantes. No hay referentes de respeto, no hay referentes de solidaridad, no hay referentes de compañerismo, de decir siempre la verdad, Jimmy. El maltrato entre estudiantes se manifiesta a través de insultos, burla, en el mayor porcentaje, comportamientos abusivos de los más grandes hacia los más pequeños, peleas, discriminación por ser diferentes, destrucción y robo de objetos personales o la conformación de pandillas violentas, pero también con la exclusión aíslan al estudiante del entorno, le implantan la ley del hielo y el estudiante se queda en el aire sin saber qué ocurre, pues no solo nadie del grado le habla, sino que no le escogen para los trabajos en grupos, no lo invitan a las fiestas, y de la violencia verbal y psicológica a la física hay un paso. Desde el año 2013, las autoridades educativas tomaron cartas en el asunto, procedimiento que es importante que nuestros televidentes lo conozcan si algún hijo, amigo o pariente está pasando por esta penosa situación. En efecto, Jimmy, hay una ruta definida con la Fiscalía y el Consejo de la Judicatura frente a situaciones de violencia en el sistema educativo. Entonces, si un padre detecta que su hijo fue agredido y ese acto es reiterativo, debe informar inmediatamente al Departamento de Consejería Estudiantil, conocido por sus siglas como DECE, donde se elabora un informe convocando a los involucrados y se debe determinar las causas, activar los protocolos articulados con el Código de Convivencia de la institución. También se debe considerar la aplicación de las sanciones establecidas en el reglamento de la Ley de Educación Intercultural, que van desde una amonestación verbal y la firma de un acta de compromiso de que no se vaya a repetir ese hecho, hasta la suspensión temporal de 30 días. En casos de faltas graves, el rector debe sustanciar un proceso disciplinario y enviarlo a la Junta Distrital de Resolución de Conflictos. Si se contempla la separación definitiva del alumno agresor y la reubicación en otro plantel del alumno agredido. También hay sanciones para los colegios por no aplicar los protocolos y si se detecta negligencia de consejería estudiantil, puede haber sumarios y destitución o pago de indemnización. Pamela, suena interesante el protocolo establecido por las autoridades educativas en caso de que un estudiante sufra acoso escolar. Pero me surgen algunas interrogantes. Tú nos decías que las autoridades del plantel elaboran un informe y ese informe debe contener pruebas. Pero ¿qué pasa si esas pruebas son difíciles de conseguir o a veces no existen? ¿Cómo probar que nadie del aula le habla a un chico? También estuve revisando las estadísticas del número de profesionales que brindan apoyo psicológico a nuestros estudiantes y en los establecimientos educativos fiscales hay 4.110 profesionales entre psicólogos y trabajadores sociales que cubren a una población de 3.500.000 estudiantes. En las instituciones privadas
se debe de contar con al menos un profesional de psicología por cada 450 estudiantes. Jimmy, muy válida tu inquietud, sobre todo si hemos constatado que en los últimos 20 años no solo se ha incrementado la práctica del acoso escolar, sino que también se ha intensificado con consecuencias terribles, sobre todo por la aparición del denominado ciberacoso o cyberbullying, que amplía el espacio del acoso escolar y lo lleva fuera del espacio físico del centro educativo, incrementando incuantificablemente el alcance y el daño al estudiante. Es que, Jimmy, este tema de las redes sociales, que desafortunadamente no son usadas para lo que fueron creadas. Fueron creadas para difundir información veraz de interés del ciudadano, sino que lamentablemente a veces es usada también por gente sin escrúpulos, sin conciencia social, que no miden que esa publicación, ese posteo va a herir, a lastimar al prójimo. La falta de conocimiento de la normativa, el bajo involucramiento e incluso temores y prejuicios de los diferentes actores de la comunidad educativa conspiran en contra de una lucha sin cuartel en contra del acoso escolar. Recordemos que el principal instrumento internacional que garantiza los derechos de los niños, niñas y adolescentes es la Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada en 1989 por la Asamblea General de las Naciones Unidas y ratificada por el Ecuador en 1990, donde se garantiza sin discriminación el derecho a la vida, al desarrollo físico, emocional, cognitivo y social, así como el respeto a su vida privada, familia, casa, honra y reputación. También se insta a los estados a la aplicación de medidas legislativas, jurídicas, administrativas, sociales y educativas, con miras a la protección de esta población contra toda forma de perjuicio o abuso físico, sexual o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o cualquier actividad que perjudique su bienestar. Y en caso de que alguien los maltrate o violente, los niños y niñas y jóvenes tienen derecho a recibir un tratamiento adecuado que les permita gozar de una vida sana y feliz. Otros tratados internacionales relacionados son la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la que se reconoce que la dignidad intrínseca de todas las personas, sin distinción alguna, y los derechos que de ella se desprenden, constituyen el más grande avance formal que ha dado la humanidad para eliminar la injusticia y la discriminación en todas sus manifestaciones. Otro tratado internacional es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que respecto al ámbito educativo reconoce el derecho de toda persona a la educación, que debe orientarse hacia su pleno desarrollo y del sentido de la dignidad. Varios países han introducido en sus constituciones y leyes lineamientos para la aplicación de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, que en algunos casos establecen mecanismos de prevención, detección, atención y seguimiento de casos de acoso escolar. En el caso ecuatoriano, la Constitución del 2008 parte del principio del interés superior de niñas, niños y adolescentes y se garantizan los derechos humanos y los específicos de su edad, poniendo énfasis en el desarrollo integral, entendido como el proceso de crecimiento, maduración
y despliegue de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones en un entorno familiar, escolar, social y comunitario de efectividad y seguridad. Asimismo, en el artículo 46, numeral cuarto, como responsabilidad estatal se contempla la protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación sexual o de cualquier otra índole, o contra la negligencia que provoque tales situaciones. Y en el artículo 347, numeral 6, la erradicación de todas las formas de violencia en el sistema educativo y velar por la integridad física, psicológica y sexual de los estudiantes. Jimmy, la normativa ecuatoriana también considera la aplicación de derechos adicionales a los niños, niñas y adolescentes con discapacidades o necesidades especiales, a fin de asegurar el desarrollo integral y el goce de una vida plena y digna, con la mayor autonomía posible. Pero si bien el Código de la Niñez y la Adolescencia no hace referencia específicamente al acoso escolar, da pautas para los casos de maltrato y otras violencias en contra de niños, niñas y adolescentes, específicamente sobre la prevención del maltrato a nivel institucional. Establece que el Estado planificará y pondrá en ejecución medidas administrativas, legislativas, pedagógicas, de protección, atención, cuidado y demás que sean necesarias en las instituciones públicas y privadas, con el fin de erradicar toda forma de maltrato y abuso y de mejorar las relaciones entre adultos y niños, niñas y adolescentes y de estos entre sí, especialmente en el entorno de su vida cotidiana. Las prácticas administrativas, pedagógicas, formativas, culturales, tradicionales, de protección, atención, cuidado y de cualquier otra clase que realice toda institución, ya sea pública o privada, deben respetar los derechos y las garantías de los niños, niñas y adolescentes y excluir toda forma de maltrato y de abuso. La Ley Orgánica de Educación Intercultural es el principal marco legal en la referente a la violencia escolar, incluyendo el acoso escolar. Esta ley, expedida en el año 2011, consagra como principios de la educación el respeto a los derechos basado en la solidaridad, la tolerancia y el respeto a las diversidades. Define a los establecimientos educativos como espacios de protección de una cultura de paz y no violencia. Y establece normas para la prevención, el tratamiento y la resolución pacífica de conflictos. Asimismo, Jimmy, el reglamento de la Ley Orgánica de Educación Intercultural define el acoso escolar y detalla varios temas que deben estar claros para las autoridades de las instituciones educativas, los códigos de convivencia, las faltas de los estudiantes y las acciones educativas disciplinarias, así como las obligaciones y los roles que deben cumplir las juntas distritales de resolución de conflictos en los casos de vulneración de los derechos de nuestros niños. Anhelamos que la información analizada permita detener esta dolorosa circunstancia que afecta a nuestros niños. Ya regresamos luego del corte con más información de interés de todos los ciudadanos. Al regresar, Pero sí hay posibilidad de incorporar nuevas pruebas a través del plazo que el juez otorga una vez aceptadas las excepciones del demandado. es de justicia. Queremos agradecer por sus preguntas y comentarios
Ya está Jimmy listo para contestar las inquietudes que nos han hecho llegar a nuestro correo electrónico info@esdejusticia.net o por las redes sociales de Jimmy y del programa. Adelante con la primera consulta. Buenos días, abogado Jimmy. Lo felicito por su programa que nos orienta e instruye. He iniciado un juicio contra mi expareja, pero mi abogado me dice que ahora con el nuevo código, todas las pruebas y argumentos deben acompañarse al presentar la demanda. Esto me parece insólito. ¿Cómo puedo yo adivinar lo que él va a presentar en mi contra cuando se entere que ha sido demandado? Estimada Kenia, gracias por sus saludos. Entiendo su preocupación, pero sí hay posibilidad de incorporar nuevas pruebas a través del plazo que el juez otorga una vez aceptadas las excepciones del demandado. Esta se llama prueba nueva y es precisamente para dar la oportunidad a la parte demandada a incorporar documentos o argumentos que desconocía o no tuvo en su poder en el momento de presentar la demanda particular que debe ser demostrada. Así que quédese tranquila que tendrán 10 días término para incorporar pruebas nuevas una vez que se califique la contestación a la demanda. Estimado abogado, cansada de la falta de pago de mi inquilino, le inicié un juicio por terminación del contrato de arrendamiento por falta de pago. Pero lo que me parece de replay es que el juez le ha concedido al arrendatario una inspección judicial. No sé para qué, yo creo que lo que quiere es seguir dilatando el inconveniente. Por favor, su asesoría. Estimada Elena, debo de entender que en la demanda usted presentó el contrato de arrendamiento y la prueba de que su inquilino le adeuda los cánones de los meses incumplidos. No encuentro relación de la prueba solicitada al objeto del conflicto, por lo que le sugiero que en el momento de la audiencia su abogado haga énfasis de la impertinencia de dicha prueba, que no debería ser admitida, ya que el objeto de la litis es probar si los cánones de arrendamientos fueron oportunamente pagados o no. Es de justicia. Los invito a revisar con nosotros las actividades realizadas por Jimmy Salazar Gaspar, presidente de la Federación Nacional de Abogados del Ecuador y del Colegio de Abogados del Guayas. Es de justicia. El directorio del Colegio de Abogados del Guayas y su club deportivo organizaron la primera carrera para abogados, la cual arrancó desde un punto de la vía de San Borondón hasta llegar a la meta, ubicada en el club deportivo del Colegio de Abogados. En la competencia participaron varones, mujeres y los hijos de los profesionales del derecho. Al final de la misma, quienes resultaron ganadores recibieron premios en efectivo. Mediante rueda de prensa, el abogado Jimmy Salazar, presidente de la Federación Nacional de Abogados del Ecuador y del Colegio de Abogados del Guayas, dio a conocer la posición de los abogados del país referente al llamado del Ejecutivo a la consulta popular. Escuchemos parte de su intervención. La Federación Nacional de Abogados del Ecuador, siendo parte de este ente a nivel país y teniendo la máxima representación en el quehacer jurídico, nos adherimos a esa voluntad popular y a ese mandato constitucional para una consulta popular. A través de una consulta popular solo podemos ir a preguntar temas que no estén dentro de la Constitución. Recuerden enviarnos sus sugerencias, comentarios a info@esdejusticia.net y si se perdió alguno de nuestros programas, pueden verlos a través de YouTube. Y para nuestros amigos radioescuchas, queremos poner en su conocimiento y recordarles que nuestro programa Es de Justicia es retransmitido a través de las radios Super K800, Radio La Prensa Sport 100.1 FM, Radio Revolución 770 AM y Radio Carrusel
660 AM, todos los días martes a las 7:30. Me despido dejándolos en la grata compañía del abogado Jimmy Salazar y el comentario de la semana. Insultar, poner apodos, hacer daño físico, burlarse, hablar mal de alguien, aislarlo, amenazar u obligarle a hacer cosas son las formas de bullying o acoso escolar más frecuente. Esta conducta debe ser detenida y corregida a tiempo, pues está comprobado que 1 de cada 4 agresores se vuelve un adulto agresivo con conductas penales, maltrato intrafamiliar, por mencionar algunas conductas. Debemos de entender que erradicar la problemática del acoso escolar es una corresponsabilidad de todos, es decir, que integra al sistema educativo, a la sociedad civil y a los padres de familia, porque las agresiones de los niños y jóvenes por general son réplica de que ellos viven en su entorno familiar. Los dejo con la frase de la semana: nunca seas maltratado en silencio. Nunca te permitas a ti mismo ser una víctima. No aceptes que nadie defina tu vida. Defínete a ti mismo. Que sigan pasando un excelente día domingo.